tenía la esperanza de que estuvieran vivos, de que todavía no fuera una realidad o estuvieran heridos. Cuando llegamos a la UCA, nos salió a recibir el padre José María Tojeira, el padre Tojeira, y nos enseñó el horrendo crimen que se había cometido. La sensación al verlos, para mí fue una sensación como de vacío, tal vez. No fue ni de cólera, ni de miedo, ni de desesperación, sino, no sé cómo decirlo, tal vez de desconcierto, ¿verdad? Es decir, ¿cómo es posible de quedarme así? El odio los ha cegado. El mismo odio que cegó la vida de Monseñor Romero. Yo estaba traumatizada. Yo sentí una cosa, no sé, fue algo de un profundo dolor en ese momento. Me parecía imposible, que no podía suceder. Que este sacrificio signifique el fin de esta violencia. Cuando él empezó a rezar el responso, después de terminar, se volteó hacia mí y me dijo, hay que investigar. Esas dos palabras me hicieron volver a la realidad otra vez. Primera pregunta, relativa al imputado Guillermo Alfredo Benavides Moreno por el delito de asesinato en la persona del religioso Ignacio Ellacuría Bescochea. ¿Tiene el jurado la íntima convicción de que el imputado Guillermo Alfredo Benavides Moreno es culpable? Sí. El coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno, como director de la escuela militar, era el responsable de la zona donde ocurrió el asesinato. Fue acusado de haber dado la orden. O son ellos o nosotros. Vamos a comenzar por los cabecillas. Primero nosotros estuvimos sondeando la posibilidad de tener un acusador privado porque no confiábamos plenamente en la fiscalía, pero las ofertas eran sumamente caras. En la fiscalía, cuando ocurrió el asesinato de los jesuitas, recién estaba creada una unidad de derechos humanos. Tanto el juzgado como nosotros llevábamos nuestras investigaciones, pero se quería torcer las investigaciones del juzgado y se puso muchos obstáculos. El encubrimiento se empieza a dar desde el inicio. Primero, aquella propaganda que escuchamos del presidente Cristiani diciendo de que Ellacuría era su amigo, de que lo sentía mucho, iba a llamar a comisiones del extranjero a investigar, etc. O sea, él va dando un encubrimiento a algo que él sabía de lo que había sucedido. Inicialmente había dificultades para acceder a la investigación o diligencia que estaban llevando a cabo los cuerpos de seguridad en aquella época a quienes se les había atribuido la investigación, que estaba constituido por la llamada Comisión Investigadora de Hechos Delictivos. El teniente Yushi René Mendoza Vallecillos era jefe de sección de la escuela militar. Por órdenes del subdirector de la escuela militar, quema los libros de registros de entrada y salida de esa institución para encubrir la participación en el hecho. En el caso de los rifles utilizados por el batallón Atlacat, sus armas de equipo, no había sido posible realizar adecuadamente la prueba de balística en todas ellas, y fue un fracaso porque alguien permitió u ordenó que se cambiaran todos los fusiles. El mismo coronel director de la Comisión de Hechos Delictivos cambia el mismo cañón de los fusiles para cuando se hiciese la experticia balística no saliera que eran los mismos fusiles que habían empleado ellos para disparar.
teniente José Ricardo Espinosa Guerra, subteniente Gonzalo Guevara Cerritos, subsargento Antonio Ramiro Ábalos Vargas, subsargento Tomás Arpate Castillo. Estaba uno sentado prácticamente a 3 metros enfrente de las personas que habían participado en el asesinato de mis compañeros. Era la primera vez que yo los veía cara a cara. El teniente José Ricardo Espinosa Guerra fue el oficial inmediato superior de los soldados implicados en el asesinato. Él recibe la orden del coronel Benavides de asesinar al padre Ellacuría sin dejar testigos. La Fiscalía recibía lineamientos, recibía presiones. Cuando en una época recibimos amenazas siendo fiscales, la embajada de Estados Unidos, a través de gente del departamento legal, fue quien nos comunicó. La embajada americana les transmite esa amenaza falsa de muerte del FMLN. Ellos acuden a Monseñor Rivera y a Monseñor Rosa para que de alguna manera interceda ante el FMLN y para que el FMLN no los mate, porque ellos creen en la embajada americana. Nosotros al asesor le dimos gracias ingenuamente de habernos avisado de ese atentado y le pedimos ayuda y él dijo que la embajada no podía dar ayuda. Nosotros nunca anduvimos con guardaespaldas, no anduvimos con ningún sistema de seguridad tampoco, sino simplemente con la confianza de que era un caso de relevancia nacional e internacional. Fue entonces que nosotros decidimos contratarles a ellos con el mismo salario que recibían en la Fiscalía. Ellos aceptaron contratarlos a ellos para que fueran acusadores particulares. 10 horas y 10 minutos del día 16 de noviembre de 1989. Estos edificios donde desembarcaron y esperaron al segundo grupo. Mientras tanto mandaron a llamar a las patrullas que se encontraban apostadas. Asesinar a sangre fría a personas que no participan en combates, a personas civiles desarmadas, llegar hasta las instalaciones de la Universidad Centroamericana donde se encontraba su residencia, llegar hasta la intimidad de su hogar para asesinarlos, es una orden que reviste manifiestamente el carácter de ilegal. Sí, era una situación bastante tensa, es decir, internamente quizás no presentaba la misma tranquilidad o serenidad que se me pudo ver afuera. Señores acusados, se han equivocado nuevamente y han matado a gente inocente. Si en algún momento en la mente de ustedes se cruzaron de que los jesuitas eran comandantes de la guerrilla, se equivocaron, señores jurados, en haber matado nuevamente personas inocentes. En esa época de 28 años, como digo, creo que fue una carga emocional fuerte y de retos profundos como recién graduado, ¿no? Óscar Amaya Grimaldi disparó contra Ellacuría, Segundo Montes y Martín Baró. Recibe del teniente Mendoza Vallecillos un AK-47, arma usada por la guerrilla. Con esto se pretendía vincular la participación del FMLN en el crimen. De los ahora sentados en el banquillo de los acusados, el máximo responsable es el coronel Benavides. Ni jefes militares, ni tropas, ni elementos uniformados podían desplazarse en una zona cuyo ámbito geográfico era exclusiva responsabilidad del coronel Benavides. La principal responsabilidad, la mejor prueba de la responsabilidad es la del coronel Guillermo Alfredo Benavides, responsable de una zona en las cercanías de los centros neurálgicos del poder real.
Entendimos siempre que la negación de los hechos por parte del coronel Benavides era pues, el pacto a muerte de no dilatar a los demás, de no delatar a los demás. Y hasta la fecha se ha cumplido. Por favor, a petición de los señores del Tribunal de Conciencia, damos un receso de 10 minutos, por favor. Y te encontrás con una imagen gris, en término medio, o sea, aquella imagen de unos militares pulcros, con sus uniformes limpios, con sus insignias, con sus caras afeitadas, su pelo bien cortado, con sus lentes, o sea, demostrando de que ellos eran unas personas inocentes. Fue simbólico para mí que los acusados llegaran uniformados, porque significaba un respaldo institucional, ¿no? No mostraban sus emociones, aunque sí sé que por dentro deben de haberlas tenido, pero tenían como una máscara, ¿verdad? Los involucrados fueron preparados psicológicamente para soportar la presión de tener durante todo ese tiempo las cámaras enfrente. Cristiani se mostraba abierto a investigar al ejército también. Dice, vamos a hacer una investigación y el ejército no va a quedar excluida de ello. Eso lo dijo delante de Monseñor Rivera y de mí el mismo día del asesinato. Se nos ocultó la llegada del presidente Cristiani. No obstante, le tomaron declaración y nosotros éramos parte, pero no nos notificaron de esa declaración. O sea, se hizo a espaldas nuestras, de tal manera que no pudimos interrogar al presidente Cristiani. Lo que sentimos es que él, a la hora de proceder, se dedicó también y participó activamente en el encubrimiento de los autores intelectuales. Era frustrante en los términos de investigación porque muchas preguntas que teníamos para el presidente Cristiani no pudieron ser contestadas y la declaración que llegó a hacer el presidente Cristiani era casi una formulación genérica y muy vaga de lo que había ocurrido. No basta esta verdad, que sí es necesaria, porque los actuales involucrados son tan responsables como los otros que se esconden. Empezaron a tener dificultades en su trabajo, especialmente cuando empezaron a investigar a los militares de alta graduación, coroneles, generales, etc. Pero es importantísima la condena de los ahora acusados, porque se estaría abriendo nuevas posibilidades de investigación. Esta es la continuidad al esclarecimiento total de la verdad. El juez Zamora tuvo que haber tenido muy serias presiones para no ir más allá de lo que debería de haber hecho. El juez Zamora se atrevió, por ejemplo, a acusar de terrorismo y a tipificar como actos de terrorismo el asesinato en la UCA. Eso para los militares era como una blasfemia. Él debió investigar más profundamente sobre las pistas que se dieron de los autores intelectuales. Ahí no los tocó. Que la cobertura en general, quienes la hacían con mayor presencia, eran los periodistas extranjeros. Y los locales nos acondicionaban un poco a lo que ellos soltaban de información. Ellos sabían que la gran relación entre prensa y el hecho era importante y que era lo que podía desquebrajar ese proceso. Cuidaron muy bien el control sobre los medios.
la embajada americana peleó siempre por tener un resultado controlado, digamos, de la investigación. Un militar de los Estados Unidos había supuestamente tenido conocimiento previo del asesinato de los jesuitas y obviamente había una preocupación comprensible por parte de ese cuerpo diplomático. Empiezan a contrastarse declaraciones diferentes que dio Buckland y empiezan prácticamente a destrozarlo como testigo, incluso induciéndolo a caer en una crisis psicológica personal muy fuerte. Puede haber arrepentimiento de Ávalo Vargas, de Amaya Grimaldi, un hombre. ¿Cómo puede haber arrepentimiento en una persona que después de haberle deshecho el cerebro a balazos, tranquilamente lo celebra tomándose una cerveza? ¿Y cómo puede haber arrepentimiento de los acusados si tú sabes que tu futura víctima va a ser un ex profesor tuyo, como le ha correspondido al teniente Espinosa Guerra, que fue exalumno del padre Segundo Montes? En realidad yo me sentí libre de decir cualquier cosa, como que si estuviera blindado en ese momento. Esta tarde tenemos que hacer justicia, porque estos militares que están acá son responsables de estos crueles asesinatos. Demostrémosle a todo el mundo que nosotros, los guanacos, sí sabemos hacer justicia. En realidad me sentía muy cansado e internamente muy tenso. La acusación particular considera que un veredicto que coincida con el respeto a la ley, a la justicia, es un veredicto que deben contestar con un sí. Nos esperábamos cualquier cosa. Yo estaba en vilo porque la justicia aquí se puede encoger y se puede estirar de acuerdo a los intereses. La decisión tenía que ser tomada fuera del jurado. Ellos se agarraban, ellos se controlaban. Si uno flaqueaba, el otro le ayudaba. Si se intentaba dormir, el otro lo despertaba a través del control de las manos. Tiene el jurado la íntima convicción de que el imputado Tomás Arpate Castillo es culpable. No. Yo todavía no entiendo cómo los jurados pudieron absolver a quienes habían confesado haber disparado a sangre fría sobre las cabezas de los jesuitas. Por el delito de asesinato en la persona del religioso Ignacio Ellacuría Beascochea. Cuando lo vi a este soldado Grimaldi, yo dije, ¿qué hubiera dicho el mismo Ellacuría de su propia muerte? Se me vino a la cabeza eso. Tiene el jurado la íntima convicción de que el imputado Óscar Mariano Amaya Grimaldi es culpable. No. Por el delito de asesinato en la persona del religioso Segúndez Montes Mozo. Tiene el jurado la íntima convicción de que el imputado José Ricardo Espinosa Guerra es culpable. No. Como empezaron diciendo los inocentes, yo creí que iban a absolver a todos. Un poco de tristeza cuando escuchábamos los reiterados no son culpables. Por el delito de asesinato en la menor Celina Maricet Ramos. Tiene el jurado la íntima convicción de que el imputado Yusi René Mendoza Vallecillos es culpable. Sí. Obviamente no estaba de acuerdo yo con el resultado porque no se había tomado en cuenta a los responsables directos. Me llevé una gran sorpresa cuando
Al llegar a Yussi Mendoza, que fue el penúltimo, lo pusieron con respecto a las 8 personas asesinadas, lo pusieron como inocente en 7 y solo lo culparon del asesinato de la menor de todos, de la niña, de Marisela. Nos parecieron veredictos impregnados de temor, ¿no? Impregnados de temor. Y luego cuando empezamos a escuchar las preguntas relacionadas al coronel Benavides, pues nos fue cambiando como las emociones, ¿no? Por el delito de asesinato en la persona del religioso Ignacio Ellacuría Bescochea. Inmediatamente empezaron a leer la resolución sobre el coronel Benavides y empecé a oír culpable, culpable, culpable de todos los 8 asesinatos. Tiene el jurado la íntima convicción de que el imputado Guillermo Alfredo Benavides Moreno es culpable, sí. A mí no me afecta demasiado que absuelvan a los pobres, aunque personalmente haya pensado que son culpables. No recuerdo yo que estuviera molesto en particular porque hubieran absuelto a algunos de ellos. Incluso creo que dije explícitamente, si mal no recuerdo, que no me importaba que hubieran absuelto a los pobres, porque los pobres en el país, incluso a la hora de matar, eran víctimas y eran seres manipulados por otros que tenían más responsabilidad. Bueno, a nivel personal fue casi como el caso más importante que tuve en mi vida profesional o que he tenido hasta la actualidad. Ya terminado el juicio, yo 2 días después me fui del país. Que si ahora hubiese sucedido un caso como este, pues es más probable que llegáramos a un resultado positivo. No estoy diciendo de que hoy se les podría condenar, estoy diciendo que hoy se podrían como conocer más datos, ¿no? Conocer más datos y habría un juzgamiento más imparcial, más objetivo. El Salvador es el único país en que no hemos podido juzgar ni un militar realmente por hechos por graves violaciones a los derechos humanos. Sería bueno, ¿no?, traer a los autores intelectuales para desterrar definitivamente si ellos son o no responsables del asesinato de los jesuitas. Yo creo que eso es una deuda histórica con la sociedad. Lo que sí creemos es que debe haber una petición de perdón institucional del ejército y del gobierno, porque tanto el ejército como el gobierno estuvieron de alguna manera implicados. Y también creemos que los autores intelectuales deben ser investigados a fondo y deben ser llevados a juicio.